Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, Boreal Televisión. Y como cada jueves, nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez, destacado jurista de esta ciudad de Santiago. Siempre será interesante tener a Reinaldo Enríquez con nosotros abordando temas de derecho, no tanto para los abogados o los Nobel o las partes interesadas que necesitan conocer más de estos temas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno. Hay un tema bien interesante que nosotros podemos abordar en esta noche, es el de los contratos. Sí. Los contratos porque tienen diferentes formas, los contratos que suscriben las personas. Sí, lo primero sería, después de la oportunidad dada, buenas noches a todos, y decirles sobre los contratos que son convenios de dos o más personas que se obligan a cumplir situaciones de hacer y no hacer. Así, los contratos, todos envuelven un convenio, no así todos los convenios envuelven un contrato. Y es interesante porque existen contratos principales y accesorios, solemnes y casuales. Existen contratos diversos, públicos y privados, contratos que tienen que ver con un objeto y con un efecto que muchos le llaman objeto porque muchos dicen que es causa y objeto, pero otros dicen que el objeto es el mismo efecto jurídico y que esos efectos jurídicos, como envuelven obligaciones, pues ellos mismos envuelven un objeto, porque la finalidad es la causa. Efectivamente, entonces el consenso entre las partes, el consentimiento, es un elemento fundamental para poder contratar. Bueno, el consentimiento es un elemento importante, sí, porque quizás el más importante, porque si hay acuerdo, hay un convenio. Y si hay un convenio, puede ser que haya un contrato. Porque no todos los convenios envuelven un contrato. Usted se puede comprometer a algo haciendo un convenio puro y simple y no necesariamente un contrato. Pero si hace un contrato, es evidentemente que sí hay un convenio porque se está obligando a hacer o no hacer alguna obligación que deba envolver en ese contrato. Hay diversos contratos. Sí. ¿En qué momento se produce el vicio del consentimiento y qué efecto jurídico produce ese vicio? Bueno, porque los contratos es el principio. El consentimiento es un elemento del contrato. El objeto, la causa, todo eso son elementos del contrato. Ahora bien, ya cuando usted habla de los vicios del consentimiento, está hablando entonces del artículo 1108, 1109 del Código Civil. Y nos está hablando de un vicio de consentimiento. Y cuando hablamos del vicio del consentimiento, estamos hablando de lo opuesto a lo que es el consentimiento. Y puede darse por varias razones. Puede darse por el dolo, que es un engaño. Puede darse por error, de lo que se está contratando. Puede darse también por una causa ilícita. Puede darse por la violencia, sí, porque si usted hace que alguien le firme a la fuerza, usted está incurriendo en un acto de violencia. Entonces, esa violencia, esa causa ilícita que vicia, es decir, el error, el engaño, como el dolo, todo eso envuelve vicio del consentimiento. Pero en el caso que el suscribiente de un contrato lo firme con una cláusula onerosa, pero lo firmó de manera voluntaria, sin vicio del consentimiento, ¿qué efecto podría producir? Bueno, surte efecto válido porque el hecho de que sea oneroso sí, no lo vicia, porque existen contratos a título oneroso y a título gratuito. Un poder, por ejemplo,
es un contrato a título gratuito. A usted se le está dando un poder para que usted haga alguna diligencia. Y eso es a título gratuito. Ahora, si se hace una venta, pues entonces a título oneroso. Lo único que falta es que sea de buena fe. Efectivamente. Entonces, en un pagaré notarial, por ejemplo, hay unos intereses legales que no pueden estar por encima del monto estipulado en la ley, pero que resulta que la financiera me hace un préstamo y allí en el pagaré notarial se establecen unos intereses al tipo legal de 20%, Bueno, más una mora de 2% por cada mes que yo como deudor incumpla la obligación. Firmando ese contrato en las circunstancias que acabo de indicar, ¿no puede ser nulo? no, porque hay una situación. Si nos vamos a las disposiciones del artículo 1134 del Código Civil, nos dice a nosotros que las convenciones entre las partes, formadas válidamente, tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho y deben ejecutarse de buena fe, dice el 1134 y el 1135. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que aquí existe la autonomía de la voluntad. Si ambas partes acuerdan un interés determinado, es una obligación que se impone a las partes. Mire, aquí se le está estableciendo que si usted debe $1 millón a un interés de un 2 y usted se atrasa y produce alguna mora, esa mora generará un 1.5%. Independientemente del capital a pagar, evidentemente que es un contrato y ese contrato suscrito tiene que cumplirse con todos sus efectos, porque en el pasado se dejó atrás lo que era la ley 312 sobre usura legal y ya con la aprobación y la interposición de la ley 183 del 2002, que crea lo que es el Código Monetario y Financiero, esa ley vuelve al principio de la autonomía de la libertad y nos dice a nosotros que lo que usted acuerde es lo que vale. Si usted acordó un 4 de interés y un 2 de mora, conforme a las condiciones planteadas en ese contrato, usted debe cumplir con él. Y el hecho de que exista un interés y otro interés moratorio, porque las moras también son otros intereses. Lo que pasa es que son sanciones por la demora en el pago, en el tiempo establecido, porque todos esos contratos tienen un tiempo y usted debe cumplir conforme al tiempo, al monto que se obligó y al tiempo que convino. Si usted no paga, entonces se expondrá a que le ejecuten como manda el 545 combinado con el 551 del Código Civil, porque habrá un monto a pagar líquido, cierto y exigible. Y como esa documentación de ese pagaré notarial auténtico envuelve un título ejecutorio, pues entonces con todos sus efectos de ley usted tendrá que pagar. Y no podrá considerarse nulo o interpretarse o entenderse que es leonino. Un asunto que usted de manera voluntaria acordó no atenta contra el orden público ni las buenas costumbres. Y además que el pagaré notarial, conforme al 345, 545 establece que tiene fuerza legal de una sentencia. Peor que una sentencia, Sí. porque usted tiene una sentencia y aunque considerásemos que la sentencia adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, si usted intenta alguna vía recursiva que le pueda ser suspensiva, pues esa sentencia no habrá de ejecutarse. Ningún ministerio se pondrá a ello. Cuando hablo de ministerio, me refiero al Ministerio Público, que es quien tiene el asunto de la fuerza pública para poderla otorgar conforme a esos títulos ejecutorios. Pero un pagaré notarial, que es un asunto extrajudicial y que envuelve un título ejecutorio en ese convenio que se hizo, es evidentemente que es más fuerte que una sentencia. La cláusula penal
del 1.5% de gastos legales y del procedimiento establecido en el pagaré notarial es válido? Sí, porque es un convenio, es parte del convenio. Y como es una obligación a la que usted se sometió, pues evidentemente que no podrá negarse a pagar el convenio al que usted se comprometió a pagar. Y no hay ninguna ley que diga que no deba pagarlo si usted lo suscribió de manera voluntaria. Y ese acto, ese convenio tiene fuerza de ley para las partes y debe ejecutarse de buena fe. ¿Puede ser anulado un pagaré notarial que establezca una suma de dinero en letras y en número presente otra cantidad? No, no podría anularse. Lo que se le hace a ese tipo de documentos es que básicamente se valida el monto más en número que en letra. Porque en letra usted puede cometer un error, pero los números no hablan solo. Si son 100,000, son 100,000. Si son 200,000, son 200,000. Sucede a veces que usted pone 200,000 en letra y pone 200 pesos. 200 pesos en número y 200,000 en letra. Hay una teoría que establece que las letras pueden predominar por encima de los números. Otros dicen lo contrario. Yo me suscribo por la idea de las letras. Lo que diga la letra, eso es lo que determina. Porque es que cuando se dice 200,000, es mucho que hay que escribir. Y cuando se va a poner el número, es fácil errar en el número. Efectivamente. Yo entiendo que las letras demandan de un cumplimiento más, aunque hay otros que por tratarse de un pagaré notarial, si nos vamos a las disposiciones del artículo 28, del artículo, sí, el 28 combinado con el 30 y el 31 de la misma ley 140, de la redacción de ese tipo de actos, y la misma jurisprudencia que ha establecido que cuando hay, porque ningún acto auténtico, sobre todo como el pagaré, debe tener errores, no debe tener espacios en blanco, no debe tener tachaduras, no debe tener borrones, no debe tener interlínea, so pena de considerarse que en lugar de valer como acto auténtico, valga como firma privada. Bien, continuamos con este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.